es que nadie está reflexionando sobre el contact de improvisación. Yo soy posmoderno a tope. Ha creado esta estructura piramidal donde hay unos beginners, ¿te vas a levantar muchas veces? No, Va a ser rápido. Yo soy muy bueno. De hecho, va a ser muy bueno para ti. Hola, bienvenidos a más una edición de este podcast de La Agora, un editorial de contact de improvisación y que aborda más cosas. Y hoy me gustaría traer un tema o una pregunta para nosotros, para que tampoco nos tenemos que extender mucho, que creo que cuanto más cortos mejor. Y también a quién nos está viendo y si es capaz de verlo y escucharlo todo hasta el final. Que es muy sencilla la pregunta y es: ¿el contact de improvisación tiene una filosofía propia que soporta su existencia? Es decir, si, por ejemplo, existen muchísimas prácticas que han generado su propia filosofía, o digamos que su filosofía es su práctica, ¿no? En el caso más orientales, donde no distinguen tanto. Entonces la pregunta sería un poco esta: si reconocemos el contact de improvisación una filosofía propia. Y si sí, ¿sobre qué reflexiona el contact de improvisación? Y no filosofía solo como esta concepción más de significado del amor por la vida, o no, esto digo más como un arte de pensar sobre sí mismo y el contact de improvisación es reflexionando sobre sí propio, generando sus propios conceptos. Si es capaz de hacer esto, y si ha generado algo, ¿no? Y algo que esté un poco presente en la cultura. No sé si me hago entender. Entonces, bueno, la pregunta es un poco esta, y porque creo que es una pregunta pertinente y creo que es una pregunta que siempre está un poco ahí. Todo el mundo está hablando mucho de los valores, como de vivir de acuerdo con una cierta filosofía, como que hay unas ciertas enseñanzas que están por ahí. Y yo creo que nos pondríamos todos muy sorprendidos si tuviéramos realmente que confrontar entre nosotros los significados y los valores que atribuimos a determinadas experiencias, a determinadas cosas. Creo que realmente igual no nos pondríamos tan de acuerdo en tantas cosas como pensamos que sí, en términos así generales. Entonces, bueno, te suelto así la pregunta, si te aporta algo así de repente, si no también, bueno, podemos ir dialogando. Eso sí, intentar no hacerlo muy largo. No, te iba a devolver la pregunta preguntándote por qué crees que es importante, pero bueno, creo que has dicho algo. Entonces, bueno, la verdad es que no se me ocurre gran cosa. Por una parte, creo que es si lo analizamos históricamente, probablemente sea una práctica dentro del posmodernismo, con lo que no se dejaría definir y no se definiría por ningún valor, vaya. No buscaría, todo lo contrario, rechazaría cualquier cosa que dijera a otra persona cómo tiene que hacer las cosas, que es un poco el posmodernismo. Pero luego, como fenómeno que se ha desarrollado en el tiempo, pues creo que claro, que genera unos valores. Pero bueno, más o menos, claro, lo que dices tú, de primeras parece que los compartimos todos, pero luego a la hora de discutir probablemente no estuviéramos tan de acuerdo. Y además cada concepto es polisémico, o sea que a saber que cada uno que entiende por... Pero bueno, me imagino que habría unos conceptos básicos como no competición, como co-creación, colaboración,
comunidad, pero bueno, porque también está el anarquismo, es una filosofía importante dentro del contact y que enlaza también un poco con el posmodernismo en ese sentido, de que nadie te diga, que de una parte buena, el posmodernismo ha generado... El posmodernismo creo que genera el absurdo cuando no se le toma totalmente en serio. Si lo tomamos totalmente en serio, creo que es muy interesante. Si te quedas en medio y no te crees tu propio meme, entonces sí que estás jorobado, porque genera unas esquizofrenias. Hay determinación personal, podemos determinarnos personalmente cada uno. Sí, lo llevamos al fondo, cada uno podemos determinarnos como queramos, ¿no? Ser creadores de nuestra propia vida. Perfecto, al máximo. El problema es cuando queremos que la otra persona encima nos reconozca y baile un poco a nuestros delirios. Entonces, lo que decíamos del artista, el conta de improvisación, en conta de improvisación, todo el mundo es artista, perfecto. Posmodernismo exagerado. Y además un poco lo que empezó siendo así, ¿no? Todo el mundo puede danzar. Yo soy posmoderno a tope, pero al fondo, lo que no me queda a medias. Digo que sí, pero luego no. Sí, todo el mundo puede bailar, pero yo soy el maestro y no me quito de ser maestro. No, todo el mundo es artista, de verdad. Ahora, si todo el mundo es artista, se disuelve todo. Luego no quieras tú, no, es que yo soy artista y tengo que vivir de esto. Claro, pero ¿qué me quieres decir? ¿Que yo no? Bueno, aquí luego ya la gente argumenta, tipo argumentación del calamar. Ya empiezan, bueno, ya, pero es que yo no sé qué, tú... Bueno, somos todos artistas, sí. A tope. Posmodernismo a tope. Yo fan número 1. Es gracioso porque, claro, me vienen muchas cosas a la cabeza mientras lo decías y me viene un poco este concepto de que, por cierto, estuvimos hablando de open source. Y por eso te preguntaba un poquito por esta cuestión filosófica que tiene el contact de improvisación, porque yo creo que es, fíjate lo que te voy a decir, filosofía en movimiento, pero no en movimiento físico, que no es ese movimiento en sentido que no hay realmente conceptos fijos, porque, bueno, de hecho ya hemos hablado de esto aquí en algunos podcasts que tenía que ver con bueno, lo dije yo, por cierto, lo de la ortodoxia, que el contact de improvisación no es o sea, no hay una ortodoxia, no hay o sea, no hay nada escrito que tú lo tengas que seguir o que tú tengas que suscribir en pleno para decir ser una persona que practica contact de improvisación. De hecho, es muchísimo más experimental en todos los ámbitos que eso. Ahora creo que un poco menos y me estoy dando cuenta que mucho menos. Volviendo a este concepto de open source, un concepto traído creo que por Nancy también, hablaba de ello. Claro, lo interesante de la open source o esta fuente abierta de creación, ¿no? Como que va, como la fuente del agua que va liberando agua continuamente, ¿no? Hasta que se seque, claro. Y me está viniendo un poquito esta sensación de que, claro, es como que en el caso del contact de improvisación, esa open source, el hecho de que esa open source sea tan o que pueda ser en potencial tan abundante es muy bueno porque es como a la vez que libera lo que a posteriori se supone que la va a nutrir. Es decir, el contact de improvisación llega a la gente que luego, en teoría, tendrían que estar nutriendo su propia fuente. Y lo que estamos asistiendo, no sé si se ve un poco la imagen, pero creo que sí, lo que yo estoy un poco percibiendo ahora es que la gente está como muy extrayendo de ahí y nadie está realmente aportando a la fuente, porque yo creo que lo que está ocurriendo ahora, por eso traje la pregunta de la filosofía, es que nadie está reflexionando sobre el contact de improvisación. Y esto, y a lo mejor aquí encaja un poquito con el
con el posmodernismo es como, bueno, pues puede el contact de improvisación no solo tener una identidad propia, es decir, que sea parte de todas las otras artes, como determinarse a sí misma vía la reflexión, vía la experimentación, pero sobre sí misma. Y luego es, ¿qué conceptos existen propios del contact de improvisación? Bueno, yo creo que hay un concepto que es bastante obvio, que es propio del contact de improvisación, que es el concepto de gravedad o de peso. Y lo que todo eso genera y las consecuencias que todo eso genera a la hora de trabajar con otras personas. Pero mi pregunta es un poco esta, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, porque tú crees que se está generando trabajo, bueno, voy a decir una palabra que a mí no me gusta mucho, pero intelectual, filosófico, reflexión, apenas sobre contact de improvisación? Es decir, es como la meditación, ¿no? O sea, es paradójico. Tú te miras a ti mismo, claro, ¿no? Pero entonces, esa mirada que hacemos hacia el contact de improvisación, reflexionando sobre él y a la vez esa misma reflexión lo cambia, lo transforma, lo crea, lo creamos entre todos. ¿Tú crees que esto, o sea, se está haciendo? ¿O tú crees que siempre que hay una reflexión del contact, siempre es como añadiendo de afuera? Como, bueno, yo utilizo el contact de improvisación, pero para el tantra, para la danza, para la coreografía, para, por ejemplo, el contact ahora no vale de por sí, pues hay que traer acrobacias, hay que traer no sé cuánto. O sea, siempre es como que siempre parece que el buto, siempre parece que falta algo, como que no llegamos a encontrar el centro, mismo que sea un centro vacío, que no digo, ahora no estoy hablando en términos tan espirituales, pero parece que nunca nos encontramos ahí en ese vacío, ¿no? Que es un poquito donde se podría dar la creación, la fuente, ¿no? Estaría un poco ahí en el centro, pero ¿qué te parece esto? Porque yo realmente ahora siempre que encuentro gente, o sea, hay siempre comparaciones, sí, esto, pero la danza, pero esto, pero el otro. Entonces la gente parece que siempre se quiere huir filosóficamente, ir a beber de otras fuentes y claro, y luego traerlas al contact de improvisación, ¿no? Pero ¿esto nutre el contact de improvisación o simplemente como hacer rascadas, ¿no? O sea, te rascas un poco, pero no coges la cosa y no somos capaces de hablar de la cosa. Y siempre que llegamos ahí, claro, no nos metemos de acuerdo, porque es que son temas que trascienden el propio contact de improvisación, claro. Entonces, bueno, no sé, te dejo ahí esta nube de cosas a ver qué... Bueno, open source también puede, o creo que significa código abierto. Entonces, utilizando la otra metáfora de código, me está recordando el código abierto a nivel informático. Entonces, yo lo que creo que está pasando así, por ser muy sencillo, es que la gente está ocultando que hay un código abierto. Eso de primeras. Entonces, la gente no sabe que es un código abierto de primeras. O sea, que que se está haciendo, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que mantener las páginas web o la blockchain, alguien tiene que estar ahí. Bueno, eso de primeras. Ahora, habrá gente que lo sabe y dice, bueno, pero a mí me interesa, yo no quiero meterme ahí, que lo haga otro, vale, delegamos a alguien, pero creo que de primeras la mayoría de la gente no sabe que es código abierto. Pero se seca la fuente. Claro, bueno, sí, sí. Entonces, siguiendo con lo del código, quiero decir que... ¿por dónde iba? Código abierto. Sí, como que la gente oculta un poquito que eso existe y no se quiere involucrar mucho. Claro. Y entonces lo que dices tú de la reflexión, claro, tiene... Es importante porque, primero eso, saber que hay un código abierto y luego, una vez que lo sabes, también, claro, hay que trabajar en él y para eso hace falta, no hay nadie que te lo diga. Tiene que ser una comunidad, por eso el conta de improvisación tiene una doble vida y, por simplificar mucho, tiene la vida práctica, pero vamos a decir física,
material, pero tiene también una filosófica, como decías tú, o simbólica, como... Entonces hay que trabajar en esa parte, o política también, porque al final lo que pasó, bien por diseño propio o por dejación, se dejó abierto el código, entonces no hay normas, hay que ir creándolas, entonces se crea una especie de política. O sea, el cuento de improvisación tiene una parte material, pero tiene una parte política al lado. Y entonces primero hay que saber que esa parte existe. O sea, es decir, nadie da el contaz, no hay un libro, es que es difícil. No es una cosa, yo digo, no es una cosa, no es una danza tampoco. No es una danza, es algo que está, pues eso, una fuente que está código abierto o una cosa viva, vayamos. Y que estamos todos encargados de mantenerlo. Creo que es la palabra mantener, igual que se mantiene, hay gente que mantiene pues las páginas web o que Internet funcione, pues tiene que haber gente que se dedica a eso. Podemos delegar en personas, como se hace en la política, que delegamos en políticos, bueno, pero todavía no se sabe eso. Entonces funciona un poco estilo anarquía, como una anarquía, pero tampoco se sabe realmente qué es una anarquía. Nadie te dirá que es una anarquía porque está bastante, de alguna forma está bastante jerarquizado. Aunque por eso está también esa esquizofrenia que hay un poco en el contar, o esa paradoja, vamos a llamarle, de que por una parte no está jerarquizado, pero luego sabemos que sí. Entonces, bueno, ya por resumir, creo que es importante, claro, más que... Sí, la conversación es muy importante. Tienes que hablar. Entonces, una de las cosas que, claro, se está bloqueando tanto el código, como que es un código abierto, como que una forma de mantener ese código es a través de las conversaciones. Pero conversaciones, ahí sí que hay una co-creación, no es a ver quién tiene razón, no. Conversaciones en las que las partes tienen la humildad para reconocerse y para intentar mejorar, porque hay un objetivo, vaya, que es de... Bueno, que puede ser... Pero bueno, se está bloqueando también esos espacios de conversación. O se limitan o se supone que... En fin. Entonces, yo creo que para eso, como pasa en la sociedad, creo que es muy importante los medios de comunicación. Ahora realmente está ahí un poco el foco. Medios de comunicación o de transmisión de ideas. Bueno, pues es ahí donde hay que trabajar, en que haya más espacios y que sean sanos y que no sean tan cerrados, que lleguen a la gente, que la información circule más rápido. Yo creo que la circulación no está suficientemente veloz en estos tiempos. Sí, muy interesante porque has dicho ahí, y sí que es verdad que creo que uno de los bloqueos que se está haciendo ahora mismo, que tiene que ver con esto del diálogo y todo eso, pero siempre hay, o sea, hay varias cosas que se generan, pero yo creo que la primera de todas es un poco el miedo, ¿no? O sea, yo creo que el miedo está ahí porque es muy fuerte, porque hay veces que a un nivel, digamos, de convivencia física, por decirlo de alguna forma, estamos bien y luego cuando empezamos a expresar cosas más profundas, por decirlo así, como ya, no profundas, pero más abstractas, como ideas, formas de ver el mundo o intenciones o tal, ahí es donde empiezan los desajustes y es ahí donde es difícil tener energía para encontrarse, ¿no? En ese espacio que no es solo... Porque esto de la presencia y de estar callado y de solo estar sintiéndolo, que está muy bien, quiero decir, o sea, está bien, pero luego, o sea, eventualmente vamos a tener que hablar, no sé, propongo yo. Y veo que hay mucho bloqueo en esto porque, claro, tenemos el miedo al desencuentro y a nadie le gusta discutir, pero claro, hay que generar... mejor dicho, no es generar ideas, hay que aclararse sobre los conceptos. Yo creo que tiene más que ver con esto. O sea, el ser humano tiene una labor de limpieza intelectual que tiene que hacer y que lo va a hacer a través del propio intelecto también. Entonces, muchas veces parece que queremos limpiar el intelecto dejando de utilizarlo y luego, claro, no hemos, ni mucho menos, no nos hemos aclarado sobre los conceptos y conceptos al final generan
las palabras que estamos utilizando y que no sabemos qué significan o cuál es su significado no superficial o de diccionario, pero más profundo, dentro del cual, por ejemplo, la comunidad, que es como una palabra súper abstracta y que tiene la perversión, en última instancia, de ocultar el individuo como organismo, como una unidad íntegra y a la cual tú no le puedes quitar su propia forma de estar en el mundo y de determinarse en el mundo, ¿no? Y la comunidad oculta un poco esta perversión, como que el individuo se tiene que adaptar a la comunidad, que es como esta entidad abstracta que todo el mundo cree que existe, pero nadie realmente se entera de que ellos están generando esa propia comunidad. Es decir, tienes efectivamente un poder para hablar a través de... tú eres esa comunidad, porque si tú aceptas que existe una comunidad, tienes que aceptar que estás ahí inserido. Entonces, tú eres el código, tú puedes hacer algo, tú puedes, ni que sea irte, es que irse ya es muy fuerte. Cuando alguien se va de una jam es muy fuerte, bueno, depende cómo va, pero entonces ya está ahí. Por eso, para mí esta cuestión tiene que ver un poco con, bueno, vamos a asumir que nosotros somos el contact y que todos estamos contribuyendo para ello y que por tanto cada vez que aparecemos en una llama, en un espacio, cada vez que miramos por debajo, alguien nos dice algo pero no queremos escucharlo, no queremos meternos en confusiones, cada vez que nos delegamos el poder, este circuito que tú dices que va en paralelo, más político, más, digamos, que no está cuando te vas a mover, ¿no? Que estas varias esferas que están alrededor del concepto, cada vez que delegamos eso en otro, como que no queremos mirar, solo quiero ir a bailar o no quiero dejar de bailar y negamos esos circuitos y no nos queremos hacer cargo, ni que sea como consumidor, saber a qué espacios voy, cómo están siendo organizados, quién son las personas, cómo están por detrás, cómo se organizan. No, una cierta transparencia de... Entonces, es que va un poco por ahí y esta paradoja que tú traías de que, claro, por un lado es no jerárquico, porque no hay competición, bueno, un conjunto de cosas, pero por otro lado, obviamente que es jerárquico. Y basta que uno entra para observar lo jerarquizado que está. Es decir, que la propia comunidad, yo creo que un poco por dejación de funciones, ha creado esta estructura piramidal donde hay unos beginners, unos practicantes que están ahí, pero que aún no están, otros que ya son como practicantes tal, pero no se quieren envolver, ellos solo andan por el mundo. Luego hay unos que están en la esfera de los teachers, organizers, y luego ya están esos entes por ahí, ¿no? Y entonces es como una especie de pirámide y claro, se bloquea la pirámide y entonces los beginners como... ¿Sabes? Y entonces esta paradoja que está aquí es porque realmente no se transmite que, oye, al beginner, que esto es una fuente abierta, es decir, que tú, al estar aquí, ya estás generando algo. Ya estás generando porque tú sientes, porque tú ves, porque tú observas. Y no necesitas muchos años de práctica para tener observaciones absolutamente fantásticas. Mira, en una de las jams que tuvimos, que vino una señora que era mujer de otro señor. La señora no conocía el contact de improvisación y estuvo ahí observando y al final estuvimos hablando, era americana, y claro, hizo unas observaciones, pero nada, esto de, ay, qué bonitas formas. Observaciones fantásticas, como de decir que le había parecido fantástico las relaciones y la forma como la capacidad casi inmediata para ajustar las relaciones entre personas cuando uno de repente se va, pero se nota que no se va totalmente, que aún está pendiente de lo que está pasando aquí y la forma como cambia ya tiene un envolvimiento con lo que... ese estadio de atención que se va generando
Y la señora estaba muy motivada porque ella dice, ¿pero esto realmente solo es sobre esto? No, no es estar aquí, no es tocarse, no es tocarse, es a través del toque, ¿vale? Pero no es tocarse, ni mucho menos. Y hay conceptos que el contact te aporta, pero que yo creo que ahora no están siendo trabajados, o están siendo trabajados de forma muy superficial, perdonadme, es mi opinión. Por ejemplo, el concepto de peso. El peso no es solo dar peso, ¿sabes? Es algo más profundo que ello. Entonces, ¿quieres decir algo más? No. Entonces, bueno, pues nada. Vamos a terminar, vamos a dejarlo aquí por ahora. Bueno, esto por supuesto es siempre un poco más que decir sobre las cosas, pero es también hacerlos no muy largos. Y decirnos qué pensáis, si el contact de improvisación tiene una filosofía propia y qué filosofía, cómo la describiríais, qué valores defendería o qué conceptos utilizaría. Bueno, pues por ahí va un poco la pregunta. O sea, las preguntas hay veces que no pueden ser son muy precisas, pero las palabras no acaban por decirlo todo. Así que los que lo habéis entendido, lo habéis entendido. Entonces, pues eso, dejar vuestros comentarios, que siempre está bien si queréis, si habéis escuchado un poco planteamiento, e incluso si no concordáis para nada con lo que hemos dicho, y siempre está bien un poquito de disonancia. Y nada, muchísimas gracias a los que habéis escuchado. Tenemos ya más parodias que estamos haciendo. Las parodias son lecturas, son subtítulos de muchas cosas que hay veces que se están dando. Entonces, bueno, ir a ver nuestras parodias y nada, muchísimas gracias, suscribiros, dejar vuestro like, vuestros comentarios y hasta ahora.